cancillerías sobre un tema en específico, en forma simplificada o en un entendimiento alcanzado a nivel de cancillerías. Esto se puede dar entre una o varias cancillerías, ¿verdad? Acuerdos. También tenemos el modus vivendi. Ahí les voy a compartir la presentación en Classroom para que ustedes tengan ahí los temas que vamos viendo. El modus vivendi. Este es un tratado no escrito, que a veces se pone por escrito sin mayores formalidades, que se manifiestan en una práctica o una situación más o menos temporal. Por eso se le denomina modus vivendi. Como otra de las dominaciones es el cartel. Este es un instrumento entre dos ejércitos en combate que permite una tregua para recoger heridos y muertos, para permitir una negociación en vistas a poner fin a dicho conflicto. Por eso se le llama cartel. No crean que es el cartel que ustedes han visto en las películas de Netflix, ¿verdad? Otra de las denominaciones es el pacto. Este es un instrumento jurídico que se indica la alianza, la cual persigue diversos objetivos, como por ejemplo, el control de contrabando, devoluciones de subversiones, intercambios de comunicación confidencial o militar. Por eso se le llama pacto. Ahora bien, protocolo. ¿Qué es el protocolo, jóvenes? Colección ordenada de las escrituras matrices. Muy bien, en derecho notarial sí, pero estamos en derecho internacional público. Un instrumento jurídico. Ajá, muy bien. Muy bien, exacto. Es un instrumento jurídico que no tiene existencia propia y que enmienda ciertos aspectos de un tratado principal. Son como algunas enmiendas. Y que este puede referirse a una ampliación de un tratado o bien poder construir un reglamento para la operatividad de un tratado, ¿verdad? A eso se refiere. Por ejemplo, acá les voy a dar el ejemplo, el Tratado de Varsovia de 1929. En este regula la responsabilidad civil en casos de lesiones y muertes provenientes de incidentes o accidentes de aviación, pérdida de mercaderías o retrasos, etc. Por eso se le denomina protocolos. Algo que ustedes tienen que tener claro y no se vayan a confundir es que al hablar de protocolo, recuérdense que estamos en derecho internacional público. Si ustedes están en notariado, pues ahí ya tienen que dar la definición que corresponde, ¿verdad? Esto es para que no se vayan a confundir. Otra de las denominaciones que tenemos son las declaraciones. Este es un instrumento público escrito que se da a conocer a la opinión de la comunidad internacional y en el cual se establecen los lineamientos generales de conducta que los signatarios seguirán ante una situación de política internacional denominada. El concordato. ¿Qué es el concordato, jóvenes? ¿Alguien que tenga la noción o la idea? El concordato. Este es un tratado firmado entre un Estado y el Vaticano, ¿verdad? Cuando ustedes escuchen, es que se firmó un tratado entre el Estado de Guatemala, por ejemplo, y el Vaticano, ¿ustedes qué van a decir? Corrección. A eso se le denomina también concordato, ¿verdad? Entonces, ahí a eso se refiere el concordato. La carta. La carta es un instrumento multinacional por medio del cual crea un organismo internacional. A todos los instrumentos anteriores agreguemos otros que son relativamente importantes
en la vida internacional, pero que no alcanzan a designar un instrumento de la categoría de tratado. Acá podemos mencionar el proceso verbal. En general son especies de actas que registran el contenido de las negociaciones de un tratado. Es muy útil su consulta cuando se requiere conocer el verdadero significado y alcance de un tratado. Los cambios de notas. Estos cambios de nota, los cambios de notas en general se refiere a la correspondencia que se intercambian las altas partes o autoridades entre sí. Versan sobre cuando existen cuestiones específicamente administrativas. En esta forma se comunica la ratificación de un tratado mediante un cambio de nota. El compromiso arbitral. Este es un instrumento que expresa el acuerdo de voluntades firmado por dos estados que han decidido someter un asunto de arbitraje a la Corte Internacional de Justicia. En este documento acuerdan respetar el resultado. También en este instrumento se fijan las bases, los poderes del juzgador. Armisticio. Este es un acuerdo de voluntades que necesita de una manifestación solemne de voluntad posterior y que pone fin a las habilidades entre dos estados en guerra. El estatuto. ¿Qué es el estatuto? A ver si se recuerdan. Esto lo vimos el día martes de la semana pasada. Se recuerdan que les dije de que no hay que confundir el tratado con un estatuto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el estatuto es el que contiene generalmente un reglamento o un procedimiento de un tratado para que se pueda desarrollar, ¿verdad? Y los memorándum de entendimiento, estos son tratados sobre cuestiones comerciales. Bases de entendimiento es un instrumento en el cual se establecen los puntos que deberían desarrollarse en las negociaciones posteriores que culminarían finalmente un tratado, ¿verdad? Ahora bien, también tenemos una clasificación acerca de los tratados. Estas son las denominaciones, las que acabamos de ver. Los tratados los podemos clasificar por su contenido, que lo podríamos dividir en tratados contratos y tratados ejecutorios. Perdón, tratados contratos, ¿verdad? Eso sería uno, que los tratados contratos pueden ser de dos clases y el tratado ley. El tratado contrato puede dividirse son aquellos que se celebran entre dos o más estados con un fin muy específico. Este puede ser de dos formas. Uno, que es ejecutados, y otro, ejecutorios. El ejecutado tiene la naturaleza perpetua y no varían aunque cambien los gobiernos. Como por ejemplo, la fijación de límites, aguas, territorios, etc. El ejecutorio también se llaman de efectos sucesivos y solamente surten efectos cuando se presentan las circunstancias apropiadas. Por ejemplo, podemos mencionar los tratados sobre la extradición, tratados que crean alianzas, tratados de ayuda mutua o asistencia recíproca en casos de agresión. Y como segunda clasificación, que estamos en el contenido, ¿verdad? Ustedes, la clasificación se divide por su contenido. Dentro del contenido tenemos una subclasificación que es el tratado contratos y el tratado ley. El tratado contratos es el que ya vimos, el ejecutoriado y el ejecutados y ejecutorios. Y el tratado ley son aquellos que crean un marco jurídico dentro del cual va a evolucionar un ente jurídico. Son instrumentos que generalmente contienen disposiciones sustantivas, ¿verdad? Otra de las clasificaciones es
por sus participantes. Acá dentro de esta clasificación encontramos los bilaterales y los multilaterales. Los bilaterales son aquellos en que solamente participan 2 estados, mientras que los multilaterales son aquellos que participan más de 2 estados. Otra de la clasificación es por su objeto. Los tratados pueden ser generales y especiales. Generales porque abarca de todo, ¿verdad? Y los especiales son los últimos, los que se subdividen en políticos, económicos, sociales, administrativos, financieros, etc. Y también tenemos esto sería la clasificación de los tratados, ¿verdad? Entonces tenemos por su contenido, por su participación y por su objeto. Ahora bien, la celebración de un tratado. Perdonen, es que se están agregando. Esperaba tener los 300 alumnos, pero no. Bueno, la celebración de los tratados. Los tratados son instrumentos solemnes tanto por su contenido como por las partes que intervienen entre ellos y porque además deben ser registrados. La celebración de un tratado contiene la fase de las negociaciones. Esta es la etapa durante la cual se discute el contenido y la forma de un tratado. Las negociaciones pueden ser públicas o también pueden ser privadas. Las públicas se dan generalmente en la celebración de los tratados multilaterales y al interior de las conferencias internacionales diplomáticas. La privada generalmente se refiere a tratados bilaterales. Y también tenemos la forma. Todo tratado contiene 3 partes en cuanto a la forma de un tratado. La primera es el preámbulo. En esta parte se hace constar el objeto del tratado en términos generales, el nombre de las altas partes contratantes, las credenciales de los negociadores y los firmantes, y la excepción de motivos. En esta parte se hace constar los plenos poderes que la Convención de Viena define como un documento que emana a la autoridad competente de un Estado y que también se designa a una o varias personas que van a representar al Estado en una negociación. La adopción, la autenticidad del texto de un tratado, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes van a participar en este preámbulo? El dispositivo. Esta es la parte más importante de un tratado, pues es la que contiene las disposiciones sustantivas del tratado. Cada artículo se refiere a un punto preciso, los aspectos técnicos que se contemplan y explican en anexos al texto en la parte final, como por ejemplo, de tratados con anexos técnicos, es el Convenio de Chicago sobre el transporte aéreo internacional. Si ustedes lo pueden, en sus tiempos libres, lo pueden buscar, descargar y lo pueden leer. Y por último tenemos el cierre. Acá, como su nombre lo indica, viene al final del instrumento público. En esta parte del tratado encontramos todas las disposiciones de carácter provisional o transitorias, las condiciones para su entrada en vigor, el lugar del depósito del instrumento, la ratificación en cuanto al tiempo y lugar y la forma también en que los otros estados pueden adherirse si se tratan de un tratado multilateral, ¿verdad? Las firmas, los idiomas oficiales, la forma de dirimir en las diferencias, plazos en que puede entrar en vigencia la denuncia, las reservas,
la forma de interpretación, el depositario y la vigencia simple o calificada. Estas serían las 3 formas de que debe de contener el tratado, ¿verdad? Preámbulo, el dispositivo y el cierre. Ahora bien, tenemos la suscripción. Ya vamos, ustedes se van imaginando ahí la forma del tratado, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que la suscripción en este tema? Acá se materializan con las firmas, las que naturalmente ponen fin a la negociación. La firma no crea una obligación inmediata debido a que una parte de la mayoría de los estados no son firmados, mucho menos forman parte de las negociaciones por el jefe del estado o de otra parte, ¿verdad? En la mayoría de estados, a menos que se trate de un gobierno de facto, existe un órgano encargado que los va a ratificar. En nuestro medio, ¿quién es el órgano encargado de poder ratificar un tratado, jóvenes? En nuestro país. El Congreso de la República. Muy bien. Es el Congreso, ¿verdad? Ya internamente cada uno de los estados pues ya tienen su propio procedimiento, no es de que en algunos tratados sí, la mayoría de países participan en las negociaciones, ¿verdad? Pero no todos forman parte porque para poder formar parte deben de ser ratificados. Entonces, acá en nuestro país, el órgano encargado es el Congreso de la República, ¿verdad? Que es el que siempre firma el referéndum, la ratificación que permite leer, estudiar e investigar de nuevo las obligaciones para contraer, ¿verdad? Este instrumento. En cuanto a la forma de firmar, los tratados se firman por lo menos en 2 ejemplares. La copia destinada al firmante lleva la firma del mismo en la primera hoja, ¿verdad? Cuando se trata de tratados multilaterales, es costumbre que la firma se lleve a cabo en el estricto orden alfabético. Así es como van a firmar. Algunos tratados no requieren ratificación. Acá podríamos mencionar los acuerdos entre los jefes militares al finalizar una guerra, los acuerdos de carácter urgentes y en los que se especifica su entrada en vigor inmediata, pero necesita que exista una autoridad constitucional para poderlo hacer. Y también aquellos de carácter administrativo. Estos son los que no requieren ratificación. Bueno, luego de la suscripción, que sea la ratificación, también tenemos las reservas, declaraciones, excepciones y manifestaciones. La reserva es una manifestación de voluntad de acuerdo en relación con cuestiones secundarias o accidentales, ¿verdad? Nunca puede serlo con respecto a cuestiones fundamentales o principales, solo secundarias o accidentales. La Convención de Viena describe la reserva como una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en aplicación a este. Acá en Guatemala nosotros somos parte de muchos tratados internacionales. Sin embargo, yo creo que por la poca información que se da sobre ellos, no todos tienen conocimiento acerca de las materias y la importancia que tiene cada uno de los tratados. Por ejemplo, en materia laboral, creo que es en el que más tratados internacionales hay. Bueno, y luego viene el canje. Este se da cuando un tratado bilateral
consiste en el intercambio de modificaciones que se hacen por las partes. Es el acto por el cual se notifica a la otra y esta a la primera que el tratado ha sido debidamente ratificado por el órgano estatal competente. El canje entonces es la constancia del consentimiento. Esto lo podemos encontrar en el artículo 16, inciso A de la Convención de Viena. Asimismo, el artículo 13 nos habla del consentimiento de los estados en obligarse por un tratado constituido por instrumentos canjeados entre ellos. Se manifiesta mediante el canje, cuando los instrumentos dispongan que su canje tendrá ese efecto, o bien cuando conste que otro modo de estos estados ha convenido que el canje de los instrumentos tenga ese efecto. Y por último tenemos el depósito. Acá se da en el caso de los tratados multilaterales. El tratado se deposita en un gobierno. Sería largo avisar de que acá ha estado parte de la ratificación. Entonces es el aviso que se da ante un órgano competente previamente fijado en el tratado mismo, de que la ratificación se ha consumado por el órgano estatal competente. Puede ser como, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas o la OEA, etcétera. ¿Verdad? Entonces, a eso se refiere el canje. Y luego tenemos el registro, que el registro es la constancia que existe entre un organismo que da una determinada parte, ya ha adquirido derechos y obligaciones en cuanto a un tratado. Y la adhesión, esto se da cuando en un estado que no ha firmado originalmente, que no ha participado dentro de una negociación, o sea, que no forma parte, que no fue un estado fundador, desea devenir, o sea, desea ser parte de ese tratado. Entonces acá vienen y se adhieren a esos tratados, ya sea en los tratados multilaterales, ¿verdad? Que es acá donde se deja siempre una cláusula que indica la forma de cómo pueden adherirse otros estados. También tenemos la garantía. Acá se pedía garantía de que los estados iban a cumplir especialmente en los tratados bilaterales. En la actualidad ha caído en desabuso esa práctica y se aplica solamente en el caso de estados beligerantes que ponen fin a una guerra. Es costumbre que la ONU, a través de la Fuerza de Paz, garantice este cumplimiento de la garantía, ¿verdad? Y en la interpretación, acá lo encontramos en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y establece que un tratado debe de interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado o en el contexto y teniendo en cuenta su objeto y su fin, ¿verdad? Y también, por último, tenemos la terminación o una extinción de un tratado. Doctrinaria y consuetudinariamente los tratados pueden extinguirse. Primero, por cumplirse el término. Segundo, por cumplirse la condición. Tercero, por la ejecución del objeto. También se puede dar por finalizado por una denuncia. La denuncia significa que un estado puede denunciarlo, entonces a eso se refiere de que quiere dar la finalización de ese tratado, ya no ser parte de. Por renuncia también, por mutuo consentimiento, por desaparición del estado, por guerra, por imposibilidad, por incumplimiento o por el cambio de circunstancias. Estas son las formas por las cuales doctrinariamente se puede dar por terminado o extinguido un tratado.
La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, específicamente en el artículo 54 al 64, establece causales específicas para la terminación de un estado. Eso ustedes lo pueden ver detenidamente. Pero por favor, toman nota de esos artículos. No sé si tienen alguna duda hasta el momento o continúo. No, bueno. Continuamos, mejor así avanzamos bastante, porque ya tienen próximos los exámenes, ¿verdad, jóvenes? Ustedes van a pasar Semana Santa ahí estudiando. Pero con usted creo yo que no, porque nos toca la siguiente semana. Regresando de Semana Santa. La siguiente semana es un examen el otro jueves. 8 de abril. Sí, nos toca antes que Semana Santa. El 4 y el 8. Espérenme, jóvenes, vaya que les pregunté por qué. No, el 8 es financiero. No, toca toca financiero. Primero filosofía y luego financiero. A mí me mandaron un calendario. Gracias. Y tengo entendido que a nosotros nos toca El lunes. El lunes 21. Exacto. No me asusten, porque todavía no les he preparado el examen. Aunque yo sé que ustedes, el examen no voy a estudiar porque ya tengo la nota en el trabajo. No, jóvenes. El hecho de que ustedes entreguen el trabajo no significa que tengan ahí los 15 puntos. Y los otros 5, pues menos. Sí, es el 21, ya me habían asustado, si acá tengo el calendario, ya lo había visto. Por eso el trabajo que les dejé, no sé si ya pudieron ver en el Classroom. Ahí ya les publiqué las instrucciones a seguir para el trabajo y les coloqué ahí la fecha de entrega, es el 21. Les corrí un día porque el 22 les había dicho, pero como no vamos a ir, bueno, no tenemos clase, que diga. Ahora, si ustedes quieren llegar solo por entregar el trabajo, pues lo podemos coordinar acá con todos. Pero a mí se me facilita mejor el día del examen parcial. A ver, Emily, Alexandra. Buenas noches, licenciada. ¿Habría forma de que usted nos podría compartir el calendario de los exámenes que andaban rodando uno ahí que supuestamente empezábamos este jueves o viernes los exámenes? Sí, Emily. El jueves iniciamos con filosofía. La otra semana, que es el 8, es financiero. Después de Semana Santa tenemos los siguientes 3, notariado, internacional y no me acuerdo cuál es la otra. Mercantil. Ustedes, 9º semestre, ¿verdad? Inician el 3 de abril. 3 de abril, o sea que ya está ¿cuándo es 3? Ya el jueves. El jueves. Este jueves, licenciada. Luego tienen el 8, financiero. No, espérense. 9º semestre. Con ustedes tenemos el 21, mercantil nos toca el 23 y notariado nos toca el 25. Sí. Qué relajo. Ya perdí les acabo de dar Solo esta semana tenemos uno y la otra semana uno también. Y ahí hasta la próxima. Gracias, compañero. Con usted nos toca el Miren, 21. jóvenes, ahora que estamos tocando el tema, haciendo un paréntesis, sí, estaba revisando. Ustedes tienen 3 y el 8. No, mire pues, Lita, el 3 tenemos filosofía, que es jueves.
Y de ahí el 8 de la siguiente semana tenemos financiero. Pasa la semana de Semana Santa y el 21 iniciamos con el siguiente examen, de ahí 23 y de ahí 25. O sea que cuando regresemos de Semana Santa tenemos 3 exámenes en la misma semana. Entonces, la otra semana, ¿tenemos clase o no tenemos clase? No tenemos clase. Se supone que no. Sí, por eso estaba viendo que hay 8. Es que hay exámenes programados para el 8 y el 9. Entonces, martes 8 ya no hay clases. En teoría, nosotros tendríamos la última clase el día viernes. En teoría. Exacto, porque la otra Sí, sería daría presenciales clases y los salones están ocupados. Y el siguiente, sí, y la siguiente semana nos toca presenciales y el siguiente viernes creo que ya no hay clases por la la declaratoria de huelga. Ajá. Ay, ustedes qué complicado. Nos afecta la Semana Santa. Esa es la pena de ustedes. O sea que van a llevarse 1, 2, 3 semanas de exámenes. Bueno, entonces, ¿y finalizan? 25 de abril. Viernes 25 de abril. O sea que nosotros regresamos, nos volveríamos a ver en clase hasta el 28, después del 4. Y después del examen, pues. Correcto. Bueno, entonces ya este viernes, por favor, vamos a votar el transcurso de estos días. Yo les voy a estar colgando ahí los temas que vamos a evaluar, que son los que hemos visto acá en clase, pero también los tratados que deben de estudiar. Por eso, jóvenes, empiecen a hacer sus trabajos, porque si no, se ve de que falta bastante tiempo, pero si ustedes se van a ir a la playa o se van a ir de vacaciones, ya pierden tiempo. A ver, Pamela Gómez. Ligda, disculpe, yo solo tengo una duda. ¿Hasta dónde es que usted va a abarcar el tema de la evaluación para verlo más o menos en el libro? Porque como hubieron días en que usted no dio clases y como le comento que la última clase auxiliar tampoco nos dio el punto que usted tal vez le había indicado que nos diera para que no nos vaya a pasar lo del primer examen, porque lo de los derechos humanos usted no lo tocó y lo evaluó. De ahí al regresar a clases, el auxiliar nos dio el tema de los derechos humanos. Entonces, para que no vuelva a suceder eso, licenciada, disculpe. El tema de los derechos humanos, sí hablé yo al principio que ustedes no hayan asistido a la clase. No sé, me imagino yo, pero todos los temas que hemos abordado de esos les he examinado. Así que no pueden decir, y por eso los insto a que participen en las clases. Si bien es cierto, yo no he estado en algunas clases con ustedes, sin embargo, sí estamos ahí en contacto con el licenciado Josué y vamos viendo los temas. Incluso yo le pido de favor que me cubra por el tema de trabajo, que a veces se me complica, se me dificulta poderles dar la clase, pero sí le he indicado los temas. Por eso el día viernes yo le había dicho que diera el tema de los tratados y por eso al inicio de la clase de hoy empezamos con ese tema, ¿verdad? Entonces, para los que asisten a clase, pues llevan anotados ahí todos los temas que hemos visto, ¿verdad? Aparte de ello, les dije que voy a colocarles en estos días ahí en la plataforma de Classroom los temas que van a venir en el examen, porque la evaluación va a ser completamente de los tratados, más que todo, que les voy a colocar ahí en ese listadito. Por eso les digo de que ustedes empiecen a hacer sus tareas, ¿verdad? Aparte de que ya llevan 3 puntos y yo creo que ya llevan 2 laboratorios en clase, de los cuales ahí ya sumamos creo que los 5 puntos con lo que han realizado en clase.
Entonces ahí ya estaríamos hablando del trabajo y los laboratorios, son 20 puntos, ¿verdad? Entonces, por favor, les pido de que asistan a clase. Yo siempre les digo de que si tienen dudas, ¿verdad? Y yo no acostumbro a evaluar temas que no hemos agotado en clase. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase. Vamos, en el tema de los tratados internacionales, pues esto se refiere a cuando participan, ¿verdad? O los acuerdos de voluntades que se dan entre estados. ¿Y quién es el que interviene acá? Pues por supuesto es el jefe del estado que participa, o bien ellos denominan a un órgano específico para que pueda participar en las negociaciones de los tratados internacionales. Sin embargo, también a nivel internacional, también forma parte los otros poderes del Estado, ¿verdad? El Congreso ya vimos cómo es que forma parte de un tratado. ¿Cuál es la participación ahí de él? Pues es ratificándolos. Y en el tema de, en el ámbito internacional, pues también podemos hablar de que el Poder Judicial también forma parte o tiene participación a nivel internacional con otros países. Y pues a esto se le denomina la Cumbre Judicial Iberoamericana. ¿Y qué es la Cumbre Judicial Iberoamericana? Esta es una organización que vertebra la cooperación, concentración e intercambios de experiencias entre los poderes judiciales, ¿verdad? Acá forman parte 22 países dentro de esta comunidad iberoamericana de naciones. Acá la cumbre es el momento donde se reúnen el sendo de los presidentes y presidentas de las cortes de justicia, cortes supremas, o bien llamadas tribunales supremos de justicia, y también de los consejos de la judicatura o las magistraturas iberoamericanas. En su forma actual, la Cumbre Judicial Iberoamericana es el resultado de la función que a partir del mes de junio del 2004, de dos estructuras anteriores, la Cumbre Judicial Iberoamericana de Presidentes de Corte Suprema y Tribunales Supremos, se lleva a cabo el Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura, ¿verdad? En esta organización tienen su propio instrumento, ¿verdad? El que denota sus propias normas de funcionamiento destinadas a definir cuál es la naturaleza, cuáles son sus fines y objetivos para poder determinar a cada uno de los miembros y poder regular la estructura orgánica y su funcionamiento operativo interno, ¿verdad? La naturaleza o el fin de la Cumbre Judicial Iberoamericana es con el único propósito de concentración y cooperación en el ámbito de sus competencias, sustentando un diálogo, la solidaridad y la adopción de un proyecto y acciones concentrados para poder intercambiar y poder fortalecer el poder judicial de cada uno de los países. Esa es la finalidad. Y tiene como objetivos principales, pues varios, dentro de los cuales vamos a mencionar que uno es favorecer la relación permanente y fluida entre los sistemas judiciales de los países iberoamericanos, estrechando la colaboración entre sus máximas instancias jurisdiccionales de gobierno. Otro es fomentar el intercambio de información y la cooperación internacional en el ámbito iberoamericano. Y también
poder impulsar programas de capacitación inicial y continua para jueces y magistrados. Promover el desarrollo de políticas que atiendan facilitar el acceso a la justicia, ¿verdad? Promover el desarrollo de políticas que atienden para poder potenciar los mecanismos de resoluciones alternas de conflictos. Y, en fin, tiene muchos objetivos. Pero también en esta organización internacional, la Cumbre Judicial Iberoamericana tiene su estructura. Como miembros natos y de pleno derecho, todos los países los países miembros deben ser convocados a reuniones de cumbre, las cortes y los tribunales. El gobierno, la Comunidad Iberoamericana de Naciones, está conformado, como les indicaba, por 23 países miembros. Eso ustedes lo pueden investigar, quienes forman parte. Por ejemplo, Guatemala es parte de esta organización. También ahí en sus protocolos o estatutos, en sus estatutos ahí establece también la forma de cómo cada uno de los países puede adherirse también a esta participación, pero siempre en el tema judicial, ¿verdad? Porque recuérdense que los tratados internacionales, ¿quién es el que interviene? El Estado de Guatemala. Acá el Estado de Guatemala siempre le designa a un órgano. ¿Y quién es el órgano, jóvenes, que representa al Estado de Guatemala? La Procuraduría General de la Nación. Muy bien, excelente. Es la Procuraduría. Entonces, acá la estructura de la Cumbre Judicial Iberoamericana está conformado por asamblea plenaria. La asamblea plenaria, acá es donde se constituye como el máximo órgano de decisiones de la Cumbre Judicial Iberoamericana, debiendo velar en todo momento porque no se cumplan plenamente los objetivos establecidos en dicha norma. También en la asamblea plenaria es el órgano de decisiones dentro de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que acá es donde se dan acuerdos en donde es que serán programadas cada una de las reuniones, porque esta no tiene una sede como en el ámbito de los tratados internacionales, como por ejemplo la Organización de Naciones Unidas. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué país? O algunos en Ginebra, que se encuentra la mayoría de órganos internacionales, ¿verdad? En cambio, en este tema de la Cumbre Judicial Iberoamericana no tiene un país que sea la sede, sino que acá se da en varios países. Las asambleas plenarias las celebran en el país que ellos mismos designen. También dentro de la estructura se encuentra la Secretaría Permanente, la Secretaría Pro Tempore, coordinadores nacionales y Comisión Permanente y Coordinación de Seguimiento. Acá en cada una de las secretarías, pues tiene su propia función. Por ejemplo, la Secretaría Permanente es el órgano técnico de apoyo de los miembros de cumbre. Son los que se encargan de la comunicación, de poder coordinar cada una de las reuniones. Y la Secretaría Pro Tempore es el órgano técnico designado por las instituciones nacionales, miembros del país, que suman la organización de cada edición. También tiene participación en cada una de las organizaciones de las cumbres, y los coordinadores nacionales, pues cada una de las instituciones de los países que forman parte designará a una persona para que
te asuma la función de ser enlace entre el miembro respectivo y la Secretaría Permanente y el pro tempore, ¿verdad? Que estén en una comunicación muy fluida. Y la comisión de coordinación, pues esta comisión también está integrada por 10 miembros que pueden ser de distintos países y son los encargados de darle seguimiento a cada producto que se finaliza en cada cumbre. ¿Por qué producto? Porque en cada asamblea proponen temas para poder llevar a cabo, luego se hacen estudios, se hacen análisis de cómo ir mejorándolos, entonces esos productos ya quedan plasmados para poderlos aplicar cada país integrante que forma parte de esta cumbre, ¿verdad? Entonces, como les decía, pues la sede que ellos definirán en dónde, ¿verdad? Y también tienen establecidos ahí los idiomas, que son los idiomas oficiales, pues es el español y el portugués. Mientras que en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, se recuerdan que ahí específicamente también son 2 idiomas los que establece. A ver si se recuerdan cuáles. Esa fue una pregunta de examen. Buenas noches, licenciada. Y yo recuerdo que es el inglés y el francés. Exactamente, el inglés y el francés. Mientras que acá el idioma oficial es el español. ¿Por qué? Porque es de todo Iberoamérica. Y también el portugués, ¿por qué el portugués? Porque dentro de estos países también forma parte Portugal y Brasil, ¿verdad? Que son los únicos 2 países donde se habla este idioma. Y pues la Cumbre Judicial Iberoamericana tiene sus propias normas. Ustedes si quieren ver o empaparse un poco más de esta información, pues ahí pueden ver en la página, pueden buscarlo en Google, pueden colocar la Cumbre Judicial Iberoamericana y ahí les dará mucha más información. Si no estoy mal, ahorita ya van por la edición 21, si no estoy mal, porque en cada cumbre siempre se le va denominando, ¿verdad? Se le denomina un orden desde la primera cumbre que existió y pues si no estoy mal, ahorita ya van por la edición, ya van por la edición 22, ¿verdad? Entonces, cada una de las ediciones tiene tienen su programa, su organigrama. Tienen reuniones preparatorias, que es ahí donde, en estas reuniones preparatorias, donde van ponen en las mesas los temas que van a ser abordados en cada una de las ediciones. Y las rondas de talleres, que acá únicamente hay 2, en estas rondas de talleres es donde se crean los grupos de trabajo para poder desarrollar cada uno de los temas. Y la reunión preparatoria, esta reunión pues se lleva a cabo para ir preparando el producto que va a ser preparado, para dar finalizado el tema y proponerlo en asamblea plenaria, que es donde ellos ya lo aprueban y ya lo finalizan, ¿verdad? Para que pueda quedar como un producto para que sea incorporado o que se ponga en práctica en cada uno de los países de los cuales forman parte. Y también están los grupos de trabajo, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda. La última reunión preparatoria fue hace poco, del 19 al 20 de febrero, en Madrid, España. Ahí ustedes pueden buscar un poco más de información. Esto también es tema de examen, tema de evaluar para que lo tomen en cuenta. Y así es como
También el Poder Judicial es que participa en temas a nivel internacional. Ahora bien, alguien que me diga si ha escuchado el tema del CIECA. El CIECA, jóvenes. No, Lic. ¿No han escuchado? Bueno. El CIECA es la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, ¿verdad? Y la sede de esta secretaría se encuentra nada más y nada menos que acá en nuestro país. Esta es donde se reúnen los ministros de comercio de todos los países para poder llevar a cabo todo el tema de las economías a nivel internacional. Y esto sí, el CIECA sí se encuentra la sede acá en Guatemala. A ver. Licenciada, una consulta. Esta es la que se encarga de todo lo que tiene que ver con comercio y así de la región. Exactamente. Todo lo que tiene, por eso les decía que el CIECA es la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica, el CIECA. Pero también tenemos el SICA. ¿Eso sí han escuchado ustedes? El SICA es un sistema de integración también a nivel centroamericano. Y acá el objetivo es que Centroamérica sea una región de paz, de libertad, de democracia y de desarrollo, ¿verdad? Para eso es el SICA. Acá estamos hablando a nivel centroamericano. El Sistema para la Integración Centroamericana es el SICA. Este fue constituido el 13 de diciembre de 1991 mediante la suscripción del Protocolo de Tegucigalpa. El propósito es la integración de Centroamérica para constituirla en una región de paz, libertad, democracia y desarrollo. A eso se refiere. Y los países, pues, ya ustedes sabrán, es Centroamérica, ¿verdad? Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá son los que forman parte de este SICA. Y también a nivel de los poderes, los presidentes de los países también presiden o tienen una asamblea. A ver, alguien que me ayude con el nombre. Es el Consejo de Presidencias y Vicepresidentes del Estado, que es acá donde participan todos los presidentes de la República a este Consejo de Estado para poder llevar a cabo, ellos tienen un alto funcionamiento para poder poner en práctica todos los problemas de Estado y poderlos ir mejorando, ¿verdad? Supuestamente para eso, que últimamente Guatemala creo que no ha participado mucho en estos consejos de presidentes de Estado que se dan. Entonces, si se dan cuenta, los tres poderes del Estado también tienen una gran participación a nivel internacional, aparte de solo de estar integrados o de formar parte de los tratados internacionales, que los tratados internacionales pues son de forma general,
porque estos vienen a aplicarse para beneficio de toda la población, que en este caso sería la población guatemalteca, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda, jóvenes, porque ya van a ser las 7 y ustedes tienen que ir a la otra clase. ¿Tienen alguna duda? ¿No tienen dudas? Bueno, entonces nos quedamos acá y primero Dios nos vemos el día viernes por este medio. Les deseo una feliz noche. Y por favor ahí revisan el documento en Classroom, que ahí ya les coloqué lo de la tarea y se recuerdan que es el 21. Por favor, ahí compártanle a sus compañeros que no asistieron a clase. Feliz noche. Gracias, licenciada.